Hace 3 días mataron al hombre más buscado del planeta. Pero antes de ser el Mencho, ese hombre le cuidaba las plantaciones a la familia de su propia esposa. Les obedecía, les servía. No era nadie. Y fue ella quien decidió sentarlo en el trono. Ella le dio el apellido, el dinero, las conexiones, la estructura para levantar el cártel más temido del mundo. Sin ella no era nadie. Y cuando él ya lo tuvo todo, la cambió por otra. Y esa otra fue la que lo llevó a la muerte. Rosalinda González Valencia, la jefa. No porque fuera la esposa del jefe, sino porque ella era la jefa, la que manejaba más de 70 negocios en 3 continentes, la que lavaba miles de millones, la que decidía a dónde iba cada peso. El Mencho ponía los muertos, ella ponía el dinero, y sin dinero no hay cártel. Pero antes de eso, antes del poder, antes del imperio, Rosalinda ya venía de una familia que aterrorizaba a medio México. 18 hermanos, todos metidos en el narco, todos. Los llamaban los Queenies. Su hermano Abigail, el cerebro financiero más buscado por la DEA. José, el Chepa, capturado en Brasil después de esconderse 2 años en Bolivia, sentenciado a 30 años en Estados Unidos. Rutas de cocaína y metanfetaminas en América, Europa y África. Miles de millones moviéndose en la sombra, pero les faltaba algo. Tenían todo el dinero del mundo. No tenían a un hombre dispuesto a matar sin límite. Y entonces apareció Nemesio Oseguera Cervantes, ex convicto, deportado de California por vender heroína, ex policía en Jalisco con antecedentes federales. Nadie dijo nada. Después entró al cártel del Milenio como sicario. Y empezó desde lo más bajo. Era el guardia de los campos de marihuana de la familia de Rosalinda. 6 helicópteros y 150 soldados para matarlo. Y ese mismo hombre empezó siendo el sirviente de la familia de su esposa. Rosalinda lo vio lo que podía ser, y lo eligió. Se casaron en 1996. Esa boda no fue por amor, fue un pacto. Él era un sicario sin apellido. Ella era la heredera de la familia criminal más poderosa de Michoacán. Al casarse con Rosalinda, el Mencho entró al clan. Tuvo acceso al dinero, a las rutas, a los contactos internacionales. Todo lo que nunca habría conseguido solo. Un analista de seguridad lo resumió así: no tenía el linaje lo tenía ella. Ella puso la sangre azul del narco mexicano. Él puso las manos sucias, y lo que nació de esa unión cambió a México para siempre. Y los primeros años, él le debía todo, y se comportaba como alguien que lo sabía. Rosalinda mandaba en la casa, en las cuentas, en las decisiones. Los hermanos de ella lo trataban como lo que era, un empleado que se había casado con la patrona. En las reuniones familiares, Nemesio se sentaba y escuchaba. No opinaba, no decidía, servía. Los Queenies lo toleraban porque Rosalinda lo había elegido, y en esa familia la palabra de una hermana pesaba. Pero nadie lo respetaba. Todavía no era el Mencho, todavía era el marido de Rosalinda, el hombre que había llegado con las manos vacías y que debía cada respiración al apellido de su esposa. Rosalinda lo sabía y lo protegía. Le abría puertas, le daba espacio, le fue enseñando cómo funcionaba el dinero, las rutas, los contactos. Apostó por él como se apuesta por alguien que crees que va a crecer. Y creció, vaya que creció. Pero lo que Rosalinda no previó es que el día que él ya no la necesitara, iba a olvidar quién le enseñó a caminar. En 2009, el cártel del Milenio se derrumbó. Mataron a Nacho Coronel. Cayeron los líderes. Lo que quedó se partió en 2. El Mencho tomó un bando, con el respaldo total de los hermanos de Rosalinda. Ganaron, y de esa guerra
nació el cártel Jalisco Nueva Generación. El Mencho era el brazo armado. Los Queenies eran el cerebro financiero. Y Rosalinda era el puente, la administradora, la que hacía que la maquinaria más violenta de México funcionara como un reloj. En menos de 5 años, el CJNG se convirtió en algo que México no había visto desde los tiempos de El Chapo. Presencia en más de 20 estados, rutas hacia Estados Unidos, Europa, Asia y África. Un ejército de sicarios que no respondía ante nadie. En 2015, sus hombres bloquearon ciudades enteras en Jalisco, quemaron gasolineras, enfrentaron al ejército en plena carretera. El gobierno no podía pararlos. En 2025, Trump los declaró organización terrorista. Ya no era un cártel, era un estado dentro de otro estado. Pero detrás de cada kilo que cruzaba la frontera, había un costo que no aparece en ningún balance. Fosas con cuerpos que nadie reclamó. A madres buscando a sus hijos en la tierra. Jóvenes reclutados a los 14 que no llegaron a los 20. Eso también lo administraba Rosalinda. Cada peso que ella lavaba tenía sangre de alguien que nunca eligió estar en esta historia. Y en el corazón de todo eso, manejando cada peso, estaba Rosalinda. Pero lo que más impresiona no son las cifras, es cómo vivía. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Rosalinda supervisaba más de 70 negocios vinculados al cártel. Hoteles, restaurantes, salones de belleza, marcas de tequila, inmobiliarias. Todo diseñado para convertir el dinero de la droga en dinero limpio. Miles de millones pasando por esas empresas en 3 continentes. Un sistema tan sofisticado que las autoridades tardaron más de 15 años en empezar a entenderlo. Y mientras manejaba todo eso, Rosalinda llevaba a sus hijos a la escuela, iba al salón, cenaba con las vecinas, compraba ropa para los nietos. Nadie que la viera en la calle habría imaginado que esa mujer controlaba más dinero que algunos gobernadores. Vivía como cualquier madre de Guadalajara, solo que firmaba órdenes de millones entre llevar a los niños al dentista y recogerlos del fútbol. Y no era solo ella. Sus 7 hermanas fueron identificadas como responsables encubiertas de negocios del cártel. 7 hermanas, todas con empresas a su nombre, todas moviendo dinero. Era una operación familiar de una escala que la DEA nunca había visto. Tuvieron 3 hijos, Jessica Johanna, Rubén y Laisha Michelle. Los 3 nacieron dentro de ese mundo. Los 3 crecieron rodeados de sicarios, de dinero que no se podía explicar, de secretos que no se podían contar. Guarda esos 3 nombres, porque el destino de cada uno te va a dejar sin palabras. Rubén, el Menchito, el heredero, el que iba a continuar con todo. En mayo de 2015, cuando el ejército intentó capturar a El Mencho en Jalisco, Rubén hizo algo que sacudió al país entero. Tomó un lanzagranadas y derribó un helicóptero militar. El aparato cayó en llamas. 9 soldados murieron ese día. 9 familias destrozadas. 9 madres que recibieron la noticia que toda madre teme. Un hijo de 25 años dispuesto a matar a 9 personas para que su padre escapara. Lo atraparon después. Lo extraditaron a Estados Unidos en 2020. Rosalinda estaba libre cuando se lo llevaron, y de nada le sirvió. O no hay dinero ni apellido que te deje quedarte con tu hijo cuando te lo llevan esposado a otro país. Lo vio irse y no pudo hacer nada. En marzo de 2025, un tribunal federal lo sentenció a cadena perpetua más 30 años. No va a salir nunca. Rosalinda ya había salido de prisión 2 meses antes. Libre, pero sola. Y tuvo que ver esa sentencia desde afuera, sin poder entrar a esa sala, sin poder mirarle los ojos,
sin que nadie en esa corte le preguntara cómo se siente una madre cuando escucha esas palabras. Ese es un hijo. Ahora la hija, Jessica Johanna, la negra. Mientras su hermano caía, ella construía. Desde los 21 años ya tenía empresas a su nombre. Restaurantes de sushi en Guadalajara. Una marca de tequila internacional llamada Once Black. Y de empresas de publicidad registradas ante la Secretaría de Economía. Todo impecable en los papeles. Todo podrido por dentro. Detenida en febrero de 2020 en Washington. Había volado desde Guadalajara para asistir a la audiencia de su hermano Rubén. Entró al edificio de la Corte Federal vestida con un abrigo Louis Vuitton, un reloj Rolex y un bolso Hermès con billetes adentro. No llegó a ver a su hermano. La arrestaron en la puerta. Los agentes de la DEA tenían una orden activa contra ella. 30 meses de cárcel por lavar dinero para empresas sancionadas por el Tesoro de Estados Unidos. Salió en 2022, pero su vida ya estaba marcada y Laisha Michelle, la menor, nacida en 2001, estudió administración de empresas. Parecía que iba a tener otra vida, pero la sangre pesa más que los títulos. Y lo que hizo una noche de noviembre de 2021 lo demuestra. El 15 de noviembre de 2021, un operativo del ejército localizó a Rosalinda en Zapopan, Jalisco. Estaba en una plaza comercial comprando juguetes para sus nietos, como cualquier abuela, como tú o como tu vecina, escogiendo regalos de Navidad un mes antes, probablemente pensando en qué les iba a gustar más. En ese momento no era la jefa, era una abuela con bolsas en la mano. Los soldados entraron por todas partes, le apuntaron con rifles, a ella y a los niños que la acompañaban. Los nietos vieron cómo le ponían las esposas a su abuela entre los juguetes que acababa de comprarles. La subieron a una camioneta blindada. Era su segunda captura. La primera vez, en 2018, pagó 1,5 millones de pesos de fianza y se fue caminando. Esta vez no hubo fianza. Esta vez no hubo salida. Lo que pasó esa misma noche sacudió a México. Horas después, 2 marinos de la 8ª Zona Naval fueron secuestrados en el estacionamiento de un Walmart de Zapopan. Un cadete y una maestre esperaban en una camioneta mientras su superior compraba adentro. Alguien los identificó, los levantaron, desaparecieron. Laisha Michelle y su novio Cristian Fernando Gutiérrez dieron la orden. Ella tenía 20 años, 20, y ordenó secuestrar a 2 elementos de la Armada de México como venganza por la captura de su madre. No le tembló nada. Hija de su padre, hija de su madre, hija de ese mundo. Los buscaron 5 días. La Marina desplegó todo lo que tenía en Guadalajara y Zapopan. Peinaron colonia por colonia. Encontraron la camioneta abandonada. Y al 5.º día los localizaron en Puerto Vallarta. Esposados, amordazados, vivos, pero el mensaje quedó grabado. Nadie toca a la familia de la jefa. 3 hijos, uno con cadena perpetua, otra arrestada en una corte federal, la tercera ordenando secuestros a los 20 años. Eso es lo que Rosalinda sembró. Eso es lo que cosechó. Y si da rabia lo que les pasó a sus hijos, imagínate lo que sienten las madres que perdieron a los suyos por culpa de ese imperio. Madres sin apellido que las proteja, sin abogados, sin fianzas, cuyos hijos están en fosas sin nombre o en expedientes que nadie abrió. Rosalinda perdió a sus hijos en tribunales. Esas madres no saben ni dónde están los suyos. Ninguno tuvo una vida normal. Ninguno va a tenerla. Y ella lo sabe. Lo sabe cada mañana cuando se despierta. Hay madres que se preguntan dónde se equivocaron. Si fue algo que dijeron, algo que no dijeron,
o si simplemente el mundo en el que metieron a sus hijos era demasiado grande y demasiado oscuro para que salieran enteros. Rosalinda no tiene que preguntarse. Ella sabe exactamente qué mundo construyó y sabe exactamente quién pagó el precio. Rosalinda fue sentenciada a 5 años por lavado de dinero. La encerraron en el penal femenil de Morelos, lejos de Jalisco, lejos de sus hijos, lejos de todo lo que conocía. Y ahí empezó otro castigo, uno que ningún juez le dictó: 4 años encerrada. Y en esos 4 años, el Mencho no pisó ese penal ni una vez. No mandó abogados, no mandó recados, nada. El hombre que controlaba la mitad del crimen organizado en México, que podía mover ejércitos enteros y sobornar a quien quisiera, no fue capaz de mandarle un mensaje a la madre de sus hijos. Rosalinda se enteraba de las cosas por las otras internas, por las noticias, por lo que se filtraba desde afuera, que su hijo había sido extraditado, que su hermano estaba preso en Estados Unidos, que el cártel seguía funcionando, que él seguía libre y que ella seguía encerrada, sola. Hay una diferencia entre saber que alguien no viene y aceptarlo. Rosalinda tardó 4 años en aceptarlo. En enero de 2025, un juez le concedió la libertad anticipada por buena conducta. Salió después de casi 4 años presa, libre. Pero el hombre por el que había apostado su vida entera ya no la esperaba. Y lo peor no fue que la hubiera dejado. Lo peor fue cómo se enteró. No fue él quien se lo dijo. Nunca tuvo esa decencia. Rosalinda salió de la cárcel y se encontró con un mundo que ya no la incluía. La gente alrededor sabía, los abogados sabían, los contactos sabían. Los mismos hombres que ella había ayudado a colocar en puestos clave lo sabían, todos menos ella. Que mientras cumplía condena por proteger el imperio de él, Nemesio había puesto a otra mujer en su lugar. No solo en su cama, en su estructura, en sus decisiones, en su vida. La humillación más grande no fue la traición, fue que todo el mundo la vio venir menos ella. Guadalupe Moreno Carrillo. Se sabe poco de ella. No hay fotos públicas, no hay historial conocido. Lo que sí se sabe es que su relación con el Mencho comenzó poco después del arresto de Rosalinda, a finales de 2021. Cuando la jefa cayó, otra ocupó su lugar. Así de rápido, así de frío. Y Rosalinda lo supo todo de golpe. 30 años juntos, 3 hijos, 2 arrestos, 1 condena. Y cuando ella cayó, él no movió un dedo. La dejó adentro, se buscó a otra. Y siguió como si Rosalinda González Valencia nunca hubiera existido. Imagínate salir de una cárcel después de 4 años, con el pelo más blanco, con arrugas que no tenías, con un cuerpo que ya no es el mismo, y descubrir que el hombre por el que sacrificaste todo ya tiene a otra, que todos lo sabían, que nadie te lo dijo, y que para él esos 30 años se borraron como si nunca hubieran pasado. Pero lo que el Mencho no calculó es que esa nueva mujer iba a ser su sentencia de muerte. El 20 de febrero de 2026, la inteligencia militar detectó a un hombre de confianza de Guadalupe Moreno Carrillo moviéndose por la sierra de Jalisco. Lo siguieron durante horas. El hombre trasladó a Guadalupe a una casa aislada en Tapalpa, un pueblo turístico en las montañas. Y a esa misma casa llegó el Mencho, el hombre más buscado del hemisferio occidental. El fantasma que llevaban años persiguiendo. Ahí estaba, por una mujer. Al día siguiente, confirmaron que seguía dentro. No se había movido. Diseñaron la operación con todo lo que tenían. No podían fallar. 15 millones de dólares de recompensa. Años de inteligencia. Todo dependía de esas horas. En la noche del 22 de febrero, ejecutaron el cerco. 6 helicópteros.
fuerzas especiales de la Marina y del Ejército, aviones de vigilancia. Lo rodearon todo. No había salida. Los hombres de El Mencho abrieron fuego desde adentro. Se trabó un tiroteo que duró minutos que parecieron horas. 8 sicarios cayeron. Nemesio fue herido. Lo sacaron del lugar. Lo subieron a un helicóptero militar rumbo a la Ciudad de México. No llegó vivo. $15 millones por su cabeza. 5 continentes. Declarado terrorista por Estados Unidos. Muerto a los 59 años. Sobre las montañas de Jalisco. El mismo estado donde conoció a Rosalinda. Donde se casó con ella. Donde construyeron juntos lo que destruyó a México. No cayó por un infiltrado. No cayó por una investigación de años. O cayó porque el ejército rastreó a la mujer equivocada. No a Rosalinda. No a la que lo hizo grande, sino a la nueva. La que él eligió cuando ya no necesitaba a la jefa. Con Rosalinda sobrevivió 25 años como el hombre más buscado del mundo. Con la otra no duró ni 5. Las horas siguientes, el CJNG incendió Jalisco. Bloqueos, camiones ardiendo en Guadalajara, caos en el aeropuerto, vuelos cancelados, turistas atrapados, violencia en 11 estados, sicarios disparando al aire, narcomantas colgadas de los puentes. La última demostración de fuerza de un imperio que Rosalinda ayudó a construir desde cero. Un imperio que ahora no tiene cabeza, que no tiene cerebro financiero, que no tiene a nadie que pueda sostenerlo. Y en algún lugar de México, Rosalinda vio esas imágenes, vio arder el mundo que ella construyó. El mundo que le costó a su hijo, a su hermano, a su libertad, a su matrimonio. Todo ardiendo en la televisión, por culpa de una mujer que ella ni conoce. Sin ella no era nadie, y sin ella no duró ni un año. Hoy, Rosalinda González Valencia tiene 50 y tantos años. Es viuda, libre, pero viuda. Su hijo no va a salir nunca de una cárcel en Estados Unidos. Su hermano enfrenta cadena perpetua. Su hija menor está prófuga. El cuerpo de El Mencho fue trasladado a la Fiscalía en la Ciudad de México. Dijeron que lo entregarán a la familia. A la familia que él abandonó. Nadie sabe exactamente dónde está Rosalinda ahora. Si volvió a Jalisco, si se fue del país, y si come sola en una cocina vacía, o si todavía queda alguien que la llame por su nombre. Lo que sí se sabe es que todo lo que construyó durante 30 años ya no existe. El marido muerto, los hijos destruidos, el imperio sin cabeza. Y ella, la mujer que lo hizo todo posible, caminando por ahí como un fantasma de un mundo que ya se acabó. Hay quienes dicen que la jefa podría volver, que su apellido todavía pesa, que tiene el conocimiento para reorganizar lo que queda del CJNG, que su hija, la negra, podría tomar las riendas. Pero eso ya es otra historia. Lo que queda de esta es algo más simple. Una mujer de Aguililla que le entregó las llaves de un imperio al hombre equivocado, que le dio su apellido, su familia, su dinero, su libertad y sus mejores años, y que descubrió demasiado tarde que para él nunca fue una compañera. Fue una llave, y cuando encontró otra puerta, la soltó. Si esta historia te hizo sentir algo, únete al canal, porque detrás de cada narco que ves en las noticias hay miles de muertos que nadie nombra, familias que nadie busca y madres que nadie graba. Esas son las historias que faltan y que deben ser contadas la próxima semana, las últimas 48 horas de El Mencho, la amante, la traición y los minutos finales del narco más buscado del mundo. Nos vemos ahí.